todas bien mujeres, que lo organiza la plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition, la ILC, con el objetivo justamente de desarrollar, de discutir, de conversar sobre temas que nos interesan como mujeres, tanto aquellas que trabajan directamente la tierra, como mujeres que estamos muy comprometidas con el trabajo de las organizaciones y de las mujeres que trabajan la tierra. Hoy día, en nuestro cuarto diálogo, lo hemos querido denominar justamente análisis del contexto político y sus impactos en las organizaciones de mujeres de Latinoamérica. Y hemos querido iniciar con 4 países, considerando también el contexto en el que se viene suscitando distintas estrategias que ya nos dirán nuestras panelistas cómo está repercutiendo en las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, tenemos 4 panelistas de lujo, todas ellas súper interesantes. Voy a presentarles según vayan exponiendo cada una. Tendrán 10 minutos para su primera presentación, luego de la cual abriremos una pequeña ronda de intervenciones o comentarios que quisieran hacer. Las propias panelistas también pudieran comentar y hacer preguntas sobre las otras panelistas. De eso se trata, digamos, este espacio de diálogo. Y luego tendremos 5 minutos también para poder responder a esas preguntas y en un minuto final una última intervención de cierre o despedida, ¿no? Entonces, tendremos primero a Marta Esber, luego a Anaí Durán y luego a María Teresa Blandón y finalmente Clara Merino cierra con broche de oro. Entonces, vamos a empezar, voy a tomar el tiempo para, yo les avisaré faltando 3 minutos, digamos, para que terminen su presentación, sus 10 minutos, cronómetro. Entonces, muy bien, vamos a empezar con la compañera Marta Esber. Ella es de Argentina, ingeniera de profesión y actualmente coordinadora del programa de defensoras ambientales de la Fundación Plurales, una mujer muy activa y con mucha experiencia en esto. Y por supuesto muy preocupada del contexto político. Por eso es que hoy nos compartirá y nos contará cómo está este contexto político en Argentina. Adelante, querida Marta, tienes 10 minutos. Bueno, muchas gracias Raquel, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y verdaderamente, perdón que no prenda la cámara, pero tengo una conexión malísima. Incluso si se llega a cortar es por eso, pero esperemos que no. Sí, realmente lo que acaba de comentar Raquel es cierto, el contexto político en Argentina es sumamente grave, si bien ya hace mucho tiempo, ¿no?, que venimos sufriendo sucesivas crisis políticas, económicas, sociales. Estas crisis cada día son más cruentas y tienen raíces, por supuesto, en problemas estructurales e impactan muy fuertemente en los sectores populares, pero de manera más significativa aún en las mujeres. En particular, en las mujeres rurales, las mujeres indígenas, campesinas, estos últimos tiempos han ido perdiendo derechos, espacios de participación, el debilitamiento de las propias organizaciones, incluso de las redes y colectivos de los que forman parte. Pero lo más significativo en el actual contexto político es que comienzan a perder el acceso a la tierra y el territorio de una manera muy grave, y también a recursos imprescindibles como es el agua y a graves problemas en relación a la seguridad alimentaria. ¿Esto por qué se da? Porque el nuevo gobierno que tenemos lo que está haciendo es, por decreto, eso es muy importante tenerlo en cuenta, retirando al Estado de los espacios que
de espacios que eran fundamentales, cumplían un rol fundamental para las mujeres y las organizaciones campesinas e indígenas. Estos eran organismos como puede ser la Secretaría de Agricultura Familiar, que directamente la cerraron, el INTA, que le bajaron el presupuesto, casi prácticamente no existe, y también programas que acompañaban desde el Estado a las mujeres con algún tipo de apoyo técnico, con recursos, semillas. Todo esto está ausente hoy en día. Incluso también hay por ejemplo, mandan una orden a los técnicos del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pero que trabaja muy cercano en los territorios, a las comunidades rurales, campesinas e indígenas, donde se les prohíbe hablar de el cambio climático, de los agrotóxicos, del tema de género, no mencionar género, no mencionar cambio climático. Ya se están imaginando por dónde vienen los lineamientos políticos de este gobierno, ¿no? Entonces, paralelamente a esto, a este retiro del Estado, el gobierno da una apertura plena al ingreso de empresas multinacionales que entran al país para la explotación de nuestros recursos naturales y que ya han comenzado, pero van a entrar con más ímpetu porque les están dando muchísimas ventajas de tipo impositivo, incluso retirando y bajando los controles y monitoreos del impacto ambiental, del impacto social y cultural que va a traer este tipo de explotaciones mineras, petroleras, va a traer sobre los territorios, el impacto que va a traer sobre los territorios donde se instalen. Como también este mismo Estado, no está el gobierno actual, desconoce los pactos internacionales, tampoco va a exigir, incluso las empresas actúan de modo bastante perverso con el tema de la consulta libre, previa e informada a las comunidades donde se asientan. En realidad están provocando una división en las comunidades y demás, y consiguen a veces estos permisos, los consiguen de manera fraudulenta. Entonces, sumado esto de las empresas que entran, más el retiro del Estado, el impacto sobre las comunidades campesinas e indígenas y las mujeres es fuerte porque... Esa situación no se vuelva a repetir. Perdón. Hoy un momento me sentí Sí, hay un, en algunos conciertos. hay un Sí, escucho una voz ahí. sí, Ya por ahí, apagué. por favor. Ya, ok, Bien, ok, bien. adelante. Sí, decía que el impacto no solo es la pérdida de las tierras, del territorio, de recursos materiales y simbólicos, sino que también donde ya existe y sabemos un fuerte patriarcado y machismo, El otro flash a través de los 40. El audio de Carolina Velázquez, por favor. Disculpa, continúa. Adelante, Marta. ¿Marta? sí, es que me habían silenciado el micrófono. Ah, caramba, perdón. Ya, adelante, adelante. Bien, bueno, lo que estaba comentándoles es de que toda esta situación lo que ha generado y ha crecido es la violencia contra las mujeres, la violencia empresarial, institucional y doméstica. Y también, por ejemplo, se ha cerrado a nivel del Estado lo que era el Ministerio de la Mujer. Y también organismos que tenían que ver con la discriminación.
todos estos organismos que se han cerrado, hoy las mujeres, las compañeras indígenas no tienen dónde recurrir frente a estos ataques. Entonces la situación, digamos, es cada día más grave. También hay un fuerte ajuste económico, ¿no? Con respecto a la baja de salarios, la pérdida de empleo, que esto también va afectando. Y general, cuando pasan estas cosas, dice, bueno, hay que incidir en las políticas públicas. Bien, hoy es imposible la incidencia en políticas públicas, la incidencia en cualquier sentido, porque el gobierno central, tanto el gobierno central, los legisladores, la Cámara de Diputados y Senadores, los gobiernos locales, todos están alineados en la misma política. Entonces, no hay donde el espacio de participación de la sociedad civil está absolutamente comprimido, cerrado prácticamente, por lo tanto es imposible hacer incidencia. Diría de que podría compartir un poco que las estrategias que las compañeras campesinas, indígenas están llevando adelante frente a este escenario tan complicado es dar visibilidad a la vulneración de estos derechos, de diferentes maneras, ¿no? A través de radios comunitarias, algunas redes como el Facebook, las alianzas con otras organizaciones en otras regiones del país, como para difundir más todo lo que está ocurriendo en los territorios. Pero bueno, esa es la estrategia que hoy se está adoptando, ¿no? La difusión, comunicación, de la manera que se puede, porque también tenemos un problema de que los medios de comunicación masivos, hegemónicos, obviamente invisibilizan absolutamente situaciones. Bueno, un poco 3 minutos, Marta, 3 minutos. No, está bien, ya estaba terminando, simplemente marcar esto que frente a un gobierno de ultraderecha, un gobierno que no reconoce ningún sector excepto los sectores empresariales, un gobierno con un fuerte ajuste económico sobre todos los ingresos incluso más sobre las y los trabajadores, jubiladas y jubilados, sobre los sectores más vulnerables, también con el fin de pagar lo que ya sabemos que es nuestro principal problema, que es pagar la deuda externa. En eso sí van a cumplir. Entonces los ajustes son terribles y esto trae sus consecuencias en todos los sectores, ¿no? Pero es principalmente en las mujeres. Gracias, querida Marta. Muy interesante. Seguramente muchos de los escenarios que has señalado me suenan mucho acá a Perú. Ya nos contará Anaí Durán, que es la que sigue, y justamente las voy a presentar. Anaí Durán Guevara, ella es peruana, socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, y actualmente es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos va a contar entonces cómo está nuestro contexto aquí en Perú. Anaí, también tienes 10 minutos. Adelante. Gracias, Raquel. Buenas tardes, compañeras. Muy contenta y agradecida de estar compartiendo este espacio. Escuchaba a la compañera de Argentina también, y efectivamente hay varias claves comunes que estamos compartiendo, creo, en términos de crisis políticas, económicas, sociales, nuestros países en la región, ¿no? Y especialmente las mujeres y sus organizaciones. Yo quería situar el caso peruano, como decía, además en perspectiva latinoamericana, en un escenario post-pandemia, donde las economías no terminan de recuperarse y, digamos, colisiona además con una profunda crisis de la democracia liberal, ¿no? Digamos, combinación de crisis económica que se profundiza con la pandemia y que se revierte, tiene un correlato en una afectación a la democracia liberal, va a impactar directamente en las condiciones de vida de la gente y en las posibilidades de
organización y las mismas expectativas y derechos, sobre todo de las mujeres, que además, como ya se sabe, son las que sintieron mucho más el efecto de la pandemia. 7 de cada 10 personas que murieron fueron, por ejemplo, varones, ¿no? El número de jefas de familia aumentó significativamente. Y tuvo un impacto también en el caso peruano, por ejemplo, en las mismas organizaciones, organizaciones de mujeres, ¿no? Se tuvieron que impulsar organizaciones como las ollas comunes, ¿no? Para la sobrevivencia en esos momentos de dura crisis. Se tuvieron también las organizaciones de mujeres indígenas y rurales volcar a la sobrevivencia, al cuidado. Y bueno, digamos, vivimos un escenario en el cual esta crisis económica, que ya se venía viviendo, la caída del PBI, etcétera, la precariedad de la vida, se agudiza y, como decía, se combina con una crisis política que en el caso peruano es ya bastante larga, prolongada, y hasta el momento está más bien resolviéndose de una manera autoritaria y antidemocrática, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se da el último episodio de una crisis prolongada, yo diría desde el 2016. El Perú ha tenido 8 presidentes y solo 8 han sido elegidos por voto popular, ¿no? Solo 2 han sido elegidos por voto popular. Entonces hay una crisis de régimen en el cual las mismas instituciones de la democracia van deteriorándose, van implosionando. Y el último gran episodio, el último episodio más fuerte que hemos tenido, pues tras la destitución de Pedro Castillo, este estallido social que repercute en las organizaciones, la criminalización de la protesta. Boluarte, lamentablemente, una mujer que es puesta, digamos, es legitimada, es juramentada básicamente por las fuerzas que pierden las elecciones. Entonces, este deterioro de la vida en la sociedad peruana, que ya tenía un efecto en la economía, que no termina de recuperarse durante el gobierno de Pedro Castillo, que apenas dura 15 meses, Dina Boluarte ya va a cumplir 2 años, entonces, gobierna más del presidente que fue elegido, ya se venía expresando en esos términos, tiene una agudización política mucho más fuerte, que además, como decía, va a tener un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, especialmente de las mujeres, ¿no? Si antes se hablaba de la teoría de las cuerdas separadas, en el caso peruano, donde la economía funcionaba bien, pero la política funcionaba mal y la gente no lo sentía en su vida cotidiana, esta situación se ha revertido profundamente estos últimos años, ¿no? Y esto con el correlato además de, como decía, un gobierno ilegítimo, un gobierno que se inicia sin un consenso social amplio. Dina Boluarte inicia su gobierno con 75% de desaprobación y la población en las calles, 74% del país paralizado por protestas entre el 7 de diciembre del 2022 y la quincena de marzo del 2023, en lo que fue la primera toma de Lima. Y aún así logra una estabilización en base a un pacto con el Congreso y a un deliberado autoritarismo represivo que tiene el lamentable saldo de más de 70 asesinados en las protestas, 1.200 heridos, 1.800 judicializados y una permanente criminalización a las organizaciones, ¿no? Y en líneas generales es esta situación de crisis profunda en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, pues va a repercutir fundamentalmente también en la dinámica organizativa de las mujeres, en la vida cotidiana de las personas. En primer lugar, en términos económicos, la última encuesta del INEI que mide la pobreza, por ejemplo, ya revela que hay un aumento significativo de los niveles de pobreza en el Perú, siendo sobre todo los hogares con jefes de familia mujeres los más afectados, como decía, además podemos verlo en una línea de tiempo desde la pandemia, y un gobierno que no termina de encontrar un rumbo y que más bien está empeñado en sobrevivir a las crisis, ¿no? Entonces, esta afecta por un lado la economía, como decía, hay además un retroceso en toda línea en términos de derechos de las mujeres, creo que ahí hay también una línea común con varios países del continente, donde todas estas políticas que habían logrado impulsarse desde la institucionalidad, pero también desde los derechos, van a entrar en un franco retroceso, ¿no? Y esto sobre todo por la coalición que sostiene a este gobierno, como decía al comienzo, ilegítimo, con alta desaprobación popular, que es una coalición de las fuerzas de derecha, y es básicamente el fujimorismo y
partidos ultraconservadores como Renovación Popular o Avanza País, que en sus agendas tienen justamente la lucha contra lo que ellos denominan la ideología de género o desmantelar todo este tipo de derechos, ¿no? Entonces, esta coalición que sostiene este gobierno permite y sobre todo impulsa, ¿no? Y presiona a el Ejecutivo, un Ejecutivo bastante débil, que básicamente hace lo que le dice el Congreso para evitar un escenario de vacancia o un escenario de inestabilidad, pues sigue esta agenda, ¿no? Y este retroceso, por un lado, como decía, lo vemos en términos de institucionalidad, de desmontar la institucionalidad, lo que es el Ministerio de la Mujer, es permanentemente estos intentos de cambiar el nombre a Ministerio de la Familia, con lo cual se invisibiliza aún más los derechos de las mujeres. En términos también de cambio dentro de la institucionalidad del ministerio, se han cambiado una serie de direcciones que estaban orientadas a transversalizar el enfoque de género, y por el contrario se ha ido reduciendo a su mínima expresión, y inclusive procesos que estaban en curso, como toda la reestructuración del programa contra la violencia, pues han sido abandonados, ¿no? Esto en términos de institucionalidad con el tema del MIM, del Ministerio de la Mujer, pero también en términos de la agenda que gana las elecciones en 2021, ¿no? Y que Dina Boluarte digamos, archiva, y ella propone una nueva agenda, una nueva política general de gobierno. Y entre los puntos que se archivan con esa política general de gobierno está, por ejemplo, todo el tema del sistema de cuidados, ¿no? Algo que habíamos empezado a trabajar, y lo digo habíamos porque yo fui la primera ministra del gobierno del 2021, era una política nacional de cuidados que incluso ya se había presentado al Congreso un proyecto de ley que pudiera organizar lo poco que hace el Estado peruano para apoyar el tema de cuidados, ¿no? Esto fue archivado este año en el verano y no hay absolutamente nada al respecto, ¿no? Y lo cual significa continuar con el sobretiempo, la sobrededicación, la sobrecarga de labores de las mujeres, y un Estado absolutamente ausente en términos de proporcionar cuidados y garantizar el derecho al cuidado. Junto a esto también todo el tema de la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que aquí hay una permanente arremetida por retroceder más todavía o por anular lo poco que se ha avanzado, por ejemplo, en términos de aborto terapéutico. Hemos tenido casos lamentables, sobre todo en niñas menores de 12 años, a las cuales se les niega el derecho al aborto terapéutico. Ha habido casos muy terribles que han terminado en discusiones en el Consejo de Ministros por casos además de violación, una niña de 10 años. En fin, ¿no? Este tema que se sigue viendo como algo básicamente religioso, y también, como decía, porque la coalición que sostiene Dina Boluarte es una coalición conservadora, incluso con bancadas religiosas evangélicas en el Congreso, ¿no? Junto a esto también hemos visto, sí, bueno, también se han anulado temas como la paridad y la alternancia, o que aseguraba por lo menos la presencia alternada de mujeres en las listas al Parlamento y en los gobiernos regionales, ¿no? Entonces es un momento, como decía, de mucha crisis, en el cual este retroceso en toda línea además se combina con un régimen autoritario, racista y patriarcal, que ha sido muy explícito en eso, ¿no? Escuchamos al ministro de Educación en el contexto de las protestas decir que las mujeres aymaras eran peor que animales. Luego hemos visto un triste episodio del Ministerio de Educación contra las niñas indígenas, ¿no? Que denunciaban violaciones en las escuelas, y lejos de apoyarlas salió diciendo que eran temas de prácticas culturales. En general, una crisis muy generalizada ante la cual las organizaciones de mujeres creo que han tenido muchas dificultades para confrontarlas, ¿no? Escuchaba lo que decía la compañera de las dificultades de hacer incidencia, y efectivamente creo que también esto es cada vez más difícil con un régimen autoritario que cierra puertas, que impide profundizar avances, y que por el contrario marca retrocesos, ¿no? Y también en un contexto de desgobierno donde la violencia avanza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, líderes indígenas, defensores y defensoras ambientales que son asesinados en la Amazonía ya lamentablemente con una frecuencia inusitada, ¿no? Entonces, esto también favorece las economías ilícitas, la trata de personas, el tema de la prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un escenario de múltiples crisis, en el caso peruano, que se combinan, como decía, con un deterioro muy fuerte de la democracia liberal y con esta fragilidad de los cambios en la institucionalidad que hace
5 años pensábamos que ya era difícil cambiar, ¿no? Y que vemos que, así como en Argentina se anuló el Ministerio de la Mujer, muy probablemente eso pase también en Perú, ¿no? Y cómo, yo creo que ese es el gran desafío y las grandes preguntas que nos quedan, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprometer también a las mujeres, a las organizaciones, para potenciarlas y para que vean estos cambios y estos avances como algo que tienen que defender porque está resolviendo sus condiciones de vida, ¿no? Esa creo que es un gran desafío para la socialización, ¿no? Organizaciones sociales todavía dispersas, débiles, que tienen que enfrentar estas arremetidas autoritarias. Entonces yo lo dejaría ahí y Es lo para poder... posible para no que no sigan avanzando. Bueno, y ahora vamos a invitar a María Teresa Blandón Gadea. Ella es nicaragüense, socióloga, feminista, docente, investigadora, con maestría en género, y con otras feministas centroamericanas fundó el programa feminista La Corriente, una organización destinada a promover el pensamiento feminista. Ha trabajado con organizaciones de mujeres rurales en educación popular feminista. Actualmente es activista feminista centroamericana. Adelante, María Teresa, también tienes 10 minutos. Tu micrófono está apagado, María Teresa. Ok, ahora sí me escuchan, ¿sí? Ahora sí. Adelante, sí. Bueno, yo quiero decir que les estoy hablando desde el exilio, porque pues soy una feminista de mi país, le impidió la entrada hace ya 2 años. Y en esas circunstancias están decenas de opositores, más de 260 periodistas, decenas también de defensores y defensoras de derechos humanos, sacerdotes, pastores evangélicos, en fin, jóvenes, líderes estudiantiles, o fueron obligados al exilio o fueron encarcelados y luego despojados de su nacionalidad o fueron desterrados, como en mi caso. Digo esto para que, o sea, tengamos una cierta medida de dónde estamos hablando, de qué estamos hablando. Bueno, y en unas condiciones en donde las activistas y las defensoras de derechos humanos dentro de Nicaragua tienen que vivir, sus destinos son la cárcel o el exilio forzado. Pero ahora también, bueno, es un país donde tenemos alrededor de 250 presos y presas políticas. Unas están en las cárceles y otras están presas en sus propias casas, ¿no? Con una vigilancia permanente de la policía. Tenemos alrededor de 216 personas a quienes la dictadura Ortega Murillo despojó de su nacionalidad. Es decir, están en condiciones de apatridia. Pero ahora también quisiera yo compartir algunas reflexiones sobre Centroamérica, porque las organizaciones feministas hemos hecho un análisis permanente de cómo hay unas ciertas tendencias que nos permiten afirmar que Centroamérica está peligrosamente retrocediendo hacia pasados en donde la norma eran los gobiernos totalitarios. Voy a luego a explicar cuáles son las razones que me llevan a hacer semejante afirmación. En Centroamérica venimos acumulando desde los acuerdos de paz hasta nuestros días la imposición de un enfoque de políticas neoliberales que han afectado a la inmensa mayoría de la sociedad centroamericana. Por supuesto con un impacto de género, pero también con un impacto que se tiene que leer en clave étnico-racial. Las sociedades centroamericanas
en general están viviendo en condiciones de pobreza y de precariedad. Esto lo dicen incluso los datos oficiales. Hasta la muy adelantada Costa Rica ya está siendo víctima de ese acumulado, ¿no? Entonces aquí también ha crecido de manera acelerada en los últimos 20 años los indicadores de pobreza. El deterioro de las políticas de bienestar han tenido un impacto enorme en áreas como el de la salud en general, para nuestro caso la salud sexual y reproductiva, en políticas de educación o políticas de vivienda o políticas de acceso a la tierra, para citar algunas. Estas políticas neoliberales han ido aparejadas con la invasión de capitales transnacionales, que como ya sabemos son capitales desarraigados, que no tienen ninguna noción ni de soberanía ni de Estado-nación. Actúan única y exclusivamente a partir de los desmedidos afanes de lucro. Ellos sin duda han significado despojo para las comunidades rurales, pero también despojo para las comunidades urbanas de las que poco se habla. Hay un despojo también de los bienes comunes, la contaminación del agua, el despojo de la tierra, por ejemplo, para la ganadería, la destrucción de los bosques. Por supuesto que ha significado precariedad para la vida de todas las comunidades, y ha significado también un incremento exponencial del trabajo de las mujeres y de la niñez también, para jalar agua de zonas cada vez más alejadas, para invertir más tiempo en la satisfacción de las necesidades del hogar, ¿no? Y de las tareas del cuidado. En países como Nicaragua, pero también Honduras y Guatemala, la invasión a las comunidades indígenas y la persecución a las organizaciones indígenas es cada vez mayor. Digamos, un dato particular es lo que está pasando, o muy emblemático, lo que está pasando con las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua, donde el Estado... Disculpa, María, tu audio está bajito. Hay una voz ahí. Una voz. Sí, que tu audio está un poco bajito, no sé, acércate un poquito más al micrófono. ¿Y ahora? A ver, habla. Hola, hola, Un hola, poquito hola. mejor. Ahora Bueno, está bien. ok, perdón, me habrían dicho antes, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo es que para el caso de Nicaragua, la invasión a las tierras indígenas está significando, digamos, un sufrimiento enorme. Hay más de 70 indígenas, hombres y mujeres, misquitas, que han sido asesinadas. Pero algo está pasando también similar en Honduras, con, digamos, organizaciones garífonas que también están resistiendo al expolio y digamos, y al despojo, y por supuesto que Guatemala, que históricamente ha enfrentado esto. Y no contamos con gobiernos que puedan ser, digamos, defensores de estos bienes comunes. Por el contrario, son ellos los que han abierto las puertas a estos capitales transnacionales. Hay una ausencia en todos estos países de estrategias para enfrentar la crisis climática. Cada año la sequía afecta a más comunidades rurales, con el impacto subsecuente en la desnutrición. Hay zonas enteras en Centroamérica, el corredor seco centroamericano es el que más sufre de sequía y por tanto de falta de alimentos. Pero también hay comunidades, muchas comunidades que están enfrentando cada año los cada vez más letales huracanes. El ETA y el IOTA, por ejemplo, dejó desastres
que los gobiernos no han resuelto en una buena franja del Caribe centroamericano. La migración, en dos sentidos, la migración del campo a la ciudad, sobre todo de gente joven, de mujeres jóvenes en edad reproductiva, para poder encontrar formas de vida, pues está planteando un desafío con el desarraigo, pero también la migración internacional. Nicaragua, otra vez, Honduras, El Salvador, Guatemala, son exportadores netos de migrantes, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Estas economías hoy por hoy están sobreviviendo en parte gracias a las remesas familiares, que en la mayoría de los países que he mencionado constituyen el primero o el segundo rubro del Producto Interno Bruto. No me voy a meter a detalles sobre cómo ocurre esta migración, cuáles son los peligros, lo que está pasando en el tapón del Darién, lo que está pasando en la frontera de México, porque estoy segura que ustedes lo saben. El otro elemento que es muy grave en Centroamérica y que no es nuevo es el impacto que las redes criminales y el narcotráfico está teniendo sobre las comunidades. 3 minutos. Muy bien, y que ha dado paso, como en el caso de El Salvador, a una lógica profundamente punitivista. Más de 80.000 salvadoreños están en las cárceles de Bukele. Han muerto casi 300 personas en esas cárceles y hay una sistemática violación a los derechos humanos de jóvenes que han sido. Esta situación, que responde a problemas estructurales, se vuelve todavía más grave en condiciones de retorno de gobierno autoritario. Y esto es así para todos los países de la región. Hemos perdido las bases fundamentales de la democracia. Hay una lógica de alta concentración de poder, de pérdida de independencia de los poderes del Estado, de los legislativos y del judicial, con la consecuencia de una frontera de impunidad cada vez más grande. Se ha ido cerrando progresivamente el espacio cívico. Nicaragua es el caso emblemático, pero están pasando cosas similares en El Salvador y también en Honduras. Hay una alianza muy fuerte entre gobiernos autoritarios y empresarios corruptos. El pacto de corruptos en Guatemala sería una de digamos, de los ejemplos emblemáticos. Hay una censura creciente y unos ataques sistemáticos a la libertad de expresión. En el caso de Nicaragua, también el más emblemático, hay casi 300 periodistas independientes en el exilio y por supuesto que hay una clara tendencia a la criminalización de los derechos humanos, ¿no? Y de las defensoras de los derechos humanos. Y finalmente, para ir terminando esta idea, pues hay unas dinámicas socioculturales muy atravesadas por la polarización, por, digamos, discursos muy misóginos, racistas, tránfobos, que por supuesto alientan la violencia y que tienen a las feministas y sus agendas en el centro de los ataques. Hay también una violencia creciente, también contra las mujeres, pero hacia la niñez. Hay un claro retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, y hay una enorme limitación o constreñimiento a los movimientos sociales, que cada vez encuentran menos posibilidades de intervenir o de incidir en la toma de decisiones y en la orientación de las políticas públicas. Después Centroamérica, bueno, y coincide en esto con algunas tendencias que decían las compañeras que me antecedieron, pero es Centroamérica también una de la democracia reciente de las enormes desigualdades. Por ahí me quedo y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, María Teresa. Preocupante, efectivamente, las cifras son escandalosas que nos has comentado y realmente impactantes, ¿no?
Bueno, y en tercer lugar vamos a tener ahora la participación de Clara Merino. Ella es ecuatoriana, feminista activa, y en esta ocasión está como vocera de la dirección colectiva del Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente de Ecuador, que integran aproximadamente 5.000 militantes de cerca de 300 organizaciones locales de mujeres empobrecidas en sus diversidades, ¿no? Que están unidas en organizaciones de segundo grado de 6 provincias de Costa, Sierra y Amazonía. Estimada querida Clara, también tienes entonces 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. Igual me van a disculpar que cierre cámara. La abro cuando sea posible. Yo empezar por decir que si bien muchas de nuestras integrantes son indígenas, campesinas, negras, también tenemos compañeras de los sectores periurbanos, ¿verdad? De los sectores empobrecidos de la urbe. De allí hemos partido de una cuestión de trabajo desde el feminismo, por supuesto, del feminismo popular comunitario, con la idea de cuerpos, tierra, territorios. Estamos, creo que en condiciones muy parecidas. Voy a tratar de aportar más bien cosas específicas de Ecuador. El gobierno actual, igual que los anteriores, por supuesto, responde a los grupos monopólicos más poderosos del país y vinculadas a las transnacionales, agroindustriales, petroleras, mineras, de la agroindustria, de la industria bélica e incluso de la mercantilización del cambio climático, por supuesto, juntas en el narcotráfico nacional y global. Para nosotras, la crisis capitalista global que estamos viviendo han llegado a niveles tan brutales que creemos que ya no estamos hablando solo de neoliberalismo, sino de necroliberalismo. Sistema de muerte para los más amplios sectores de la población empobrecida, tanto en el campo como en las ciudades. Con lo que decían, ya lo han dicho mucho, la cuestión de los organismos internacionales. Solo un ejemplo. El último acuerdo del gobierno con el FMI es de un crédito de 4.500 millones de dólares. Fueron entregados los primeros 1.000 millones y de esos 1.000 millones, 800 han sido destinados al pago de la deuda externa. Vivimos, como ustedes también ya conocen por nuestras relaciones, ¿ya?, una declaración de guerra interna, no internacional, ¿ya?, que se sigue implementando con estados de excepción nacionales y regionales hasta la presente fecha, con la aplicación, por supuesto, de políticas de seguridad contra el llamado terrorismo, con el accionar directo ya no solo de policía, sino de las Fuerzas Armadas. Lo grave en esto es que esta medida fue legitimada en consulta popular. Hemos tenido varios procesos electorales y el próximo es en febrero. ¿Ya? ¿Por qué el respaldo popular? Cierto que vivimos índices altos de inseguridad y violencias, ¿ya?, que junto con el aumento de las pobrezas y graves brechas socioeconómicas que se agrandan, también ha estado respaldado por una sostenida y campaña millonaria en los medios de comunicación y, ojo, en las redes sociales. Que creemos que eso es mucho. Claro, entonces ya todas las expresiones que conocemos, extorsiones, secuestros, robos, ¿ya?, todo lo demás siguen creciendo, pero el último dato es que ya no tanto en las terribles muertes de gente que tiene poder, presencia o poder económico, sino más bien al interior de las poblaciones empobrecidas y los pequeños negocios.
destacamos, como ya en muchas zonas, criminalización de la pobreza, desempleo y subempleo creciente, además del aumento de trabajo esclavizado, quiebra de todas las pequeñas economías frente al crecimiento de las grandes empresas monopólicas, graves violaciones crecientes de derechos humanos, masacres carcelarias, tortura, violación, en donde también están actores de los militares y la policía, vinculados al narcotráfico y al poder. Débil y contradictoria actuación de la Asamblea Nacional, Congreso, ¿verdad?, que permitió que se pudieran expedir leyes que exoneran impuestos a las grandes empresas morosas, ¿verdad?, mientras sigue el decrecimiento del PIB y una posible anunciada recesión. Ya sectores estratégicos, como los señalados, también han impactado en que tenemos cortes de energía de luz que impiden todavía más nuestra presencia, incluso en estos espacios virtuales. La inversión pública ejecutada en lo mínimo, aumento del IVA del 12 al 15% y alza progresiva de la gasolina, lo cual sigue agravando las condiciones. ¿Ya? Entonces aumenta indigencia, precarización, sobreexplotación, migración. Tenemos una nueva diáspora migratoria que no sale solo por el norte del país, sino inclusive hacia el sur. Políticas públicas regresivas por montones. Entre esas voy a escoger solo dos. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasaría a ser Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. El Ministerio de Agricultura acaba de poner está en la Asamblea para segundo debate, Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca, que está solo a favor de las grandes empresas y contrario a la agricultura, pesca y demás actividades familiares y colectivas. Hay un tercer punto, quizás, frente a este deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías, ¿por qué los sectores populares afectados no hemos tenido capacidad de respuesta y reacción, como ha ocurrido ya en situaciones anteriores en el Ecuador? Bueno, decimos, el gobierno, con lo que ya he dicho, con los grandes medios de comunicación y virtuales, genera montones de confusiones y distractores mediáticos, ¿verdad?, donde se pierden nuestros intereses y propuestas más amplias y se nos multiplican los sentimientos de miedo, impotencia, incertidumbre, falta de esperanza, pérdida de referentes organizativos y de resistencia. Los movimientos sociales, que han sido referentes de lucha históricos, están afectados por divisiones y atomizaciones en varios intereses, además parciales, que no logramos hacer confluir para alternativas programáticas y organizativas de unidad que vaya hacia una transformación social de justicia e igualdades. Entonces, los efectos, que creo que me debe quedar poco, en las mujeres es evidente, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un empobrecimiento y aumento de las jornadas de cuidado que implican que tengan que asumir problemas estructurales y que se agravan, como la desnutrición infantil que llega ya al 22%, el crecimiento del suicidio de mujeres, niños y niñas, terribles consecuencias de la migración para las más empobrecidas y racializadas, sus hijos y sus hijas, que son las que están saliendo, ¿no?, y la pérdida de toda posibilidad de economías personales y comunitarias. Violencias crecientes, por supuesto, femicidio, que quizás es importante decir que ahora crece en los femicidios
que se les asocia, ¿no es cierto?, ya no con la política criminal, con los crímenes, con las calles, ¿ya?, en donde aparecemos como víctimas colaterales, más que la misma violencia al interior de las familias y hogares. ¿Verdad? Lo que ya dijimos, esta pérdida, este debilitamiento de las organizaciones, por supuesto, provoca menos intereses y sobre todo condiciones para la formación política feminista. Pérdida de la propiedad de tierras y del trabajo comunitario. Ataques directos a los pueblos y nacionalidades por vías legales y armadas que protegen a las grandes empresas. Acabamos de tener ayer la militarización del pueblo Shuar y de la FISI. ¿Ya? Están ahora tomadas por los militares y eso afecta directamente a nuestras compañeras Shuar Aruta. 3 minutos, Clara. Sí, perfecto. Crecientes conflictos creados al interior de las mismas organizaciones y al interior de las mismas comunidades, en la que están logrando presencia y poder de decisión. Debilitamiento de los gobiernos comunitarios. Por supuesto, ahora más está la acción en espacios de la democracia formal y de partidos políticos, varios, muchos, que dependen, por supuesto, de financiamiento grande desde lo local, lo nacional y lo internacional. Tenemos paridad, pero muchas mujeres están expresando intereses que no son feministas ni de las mujeres de los sectores populares. Y, por supuesto, también ratifico disminución de cualquier tipo de financiamiento, ya pobres, para las organizaciones directas de mujeres de sectores populares, en sus diversidades, en sus exigencias, en sus necesidades concretas, ¿ya? Y condiciones exogenéricas, pueblos, nacionalidades. Nosotros ya, para ir terminando, para que podamos discutir, creemos que la única posibilidad es precisamente la acción para unidades, tanto en estos espacios de las feministas, de los movimientos sociales y populares, sobre todo del sur global, ¿verdad?, y unidad entre los diferentes sectores para la búsqueda de una democracia, si eso es posible llamarlo así, que sea real, participativa para todos y sobre todo para todas. Y por eso también la unidad con movimientos mixtos. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a las 4 que nos han presentado este panorama, que es muy preocupante realmente, ¿no? No sé si entre las compañeras, compañeros que están en este espacio de diálogo quieran hacer alguna pregunta, aclarar algo. Ese momento, o incluso entre las panelistas, como decía, hacerse también entre ellas preguntas, algo que no quedó claro, o quieran intervenir. Quedan abiertos los micrófonos. Lo que quería más bien también aprovechar y para preguntarles a las 4 es más directamente cómo ven el avance de estos fundamentalismos que en todos los 4 países que nos han presentado lo han mencionado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo consideran ustedes que este avance de este fundamentalismo, que ya está obviamente hace tiempo institucionalizado a través de tener miembros en los congresos, tener miembros en ministerios, etcétera, más allá de que afecta al empobrecimiento de las mujeres, cómo afectan como organizaciones, ¿no? En el caso de Nicaragua creo que es mucho más claro en el término de que han cerrado instituciones o organizaciones, ¿no es cierto?, que no las dejan actuar. Creo que han señalado ahí que las pocas defensoras que quedan tienen que actuar, digamos, como a escondidas o de ultratumba, porque si no acaban o encarceladas, exiliadas, ¿no es cierto?, o demandadas. Y entonces,
cómo lo ven eso en los otros países, ¿no es cierto? Si hay ese peligro también, esto pensando también en qué medidas se podría tomar o qué acciones se podrían tomar frente a ello, ¿no? Eh, Abro micrófonos también, no sé si desean hacer preguntas, comentarios, las personas que están acá, porque siempre en diversas reuniones estamos diciendo, sí, hay esto, hay lo otro, entonces este es el momento para que puedan dar sus opiniones y comentarios. Si no, doy pase también para que puedan responder un poquito a lo que les he venido preguntando. Igual pueden hacer sus preguntas en el chat, ¿no? Pueden dejar sus preguntas en el chat. Y también este asunto desde hace tiempo ya, la verdad, este avance de opciones religiosas, digamos, de cómo también pueden estar afectando a las distintas organizaciones, ¿no? De hecho, hemos visto siempre en las zonas rurales, sobre todo, que limitan mucho la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades. Entonces ahí no sé qué más pueden ir afectando, ¿no? Sí, María Teresa, adelante, por favor. A mí muy brevemente me gustaría decir que, que sí, que hay una ofensiva que no es nueva de estos grupos fundamentalistas. No son todos, pero son los que tienen más presencia. Estamos hablando de una tendencia creciente muy conservadora de organizaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas, que tienen una abierta cruzada de evangelización de corte fundamentalista y que tienen entre su principal público a las mujeres y los jóvenes. Y evidentemente yo no solo estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de toda Centroamérica, que es el lugar donde geográfico donde yo actúo y que es en ese lugar donde las organizaciones feministas hemos debatido a fondo sobre estos peligros. Y esta reconfiguración no solo tiene que ver con estos grupos religiosos de corte fundamentalista, sino también con partidos políticos, con organizaciones de sociedad civil y con líderes del Estado, incluso con empresarios que están, digamos, utilizando estos discursos para desestimular la participación ciudadana, para debilitar a los movimientos sociales, para estigmatizar a defensores de derechos humanos y en particular a las feministas y a las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, esto es un factor de despolitización y de desmovilización. Y eso ocurre también con las comunidades indígenas y campesinas en general, pero también con los barrios más pobres. O sea, son los grupos más pobres los que están siendo víctimas de esta evangelización fundamentalista. Pero del lado, por ejemplo, de la Iglesia Católica han crecido muchísimos grupos como los catecúmenos, que realmente son una secta oscurantista, digamos, que nos hacen pensar pues que los peligros son mayores, ¿no? Y esto se vuelve más fuerte en estas condiciones de las que hablábamos, en condiciones en que en países como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras, pero incluso como Costa Rica, tenemos gobiernos que son profundamente autoritarios, antidemocráticos y con una clara marca misógina. O sea que esta ofensiva mucho tiene que ver con la desmovilización, con la resignación, con el providencialismo, pero también tiene que ver con el reforzamiento de estos discursos misóginos que, como ya sabemos, alientan la violencia contra las mujeres. Eso quería decir. Gracias. Gracias, María Teresa. Clara, adelante. Ya, gracias. Creo que tanto en América Latina y en nuestros países como en Centroamérica estamos viviendo condiciones bastante similares
con diferentes formas que adoptan los gobiernos, los congresos, el poder judicial y fiscal, que también están tomados, ¿verdad?, en lucha permanente con eso. Totalmente de acuerdo en que los fundamentalismos crecen vertiginosamente, ¿no? Y con armas cada vez más poderosas y con medios cada vez más poderosos. Tienen entrada súper fuerte, sí, en sectores rurales, en sectores periurbanos, pero también muy preocupante en los niños, niñas y adolescentes. Cada vez hay más niñas en la trata y cada vez más niños que están vinculados a las actividades narcodelincuenciales en pequeña escala. Yo me atrevería a decir que es cierto lo de las religiones, pero que además de las religiones, que también tienen espacios especiales y diferentes y que también están en esta pelea, con las que también nos queremos unir, también hay como arremetidas culturales muy fuertes, que ya no son solo la religión o la creencia, sino otro tipo de entradas culturales que crean divisiones, ataques internos, espacios cada vez más cerrados que impiden lo comunitario, y que estos ataques fundamentalistas, por ahí tengo una grabación que les voy a mandar, que hicimos una reunión aquí en Ecuador, muy buena sobre la oposición, las oposiciones, y con análisis de diferentes mujeres, ¿verdad?, valiosas en sus espacios, y que decían, sí, de pronto estamos en condiciones de preguerra global, ¿verdad? Y esa misma empobrecimiento, brutalidad, tal, va permitiendo que de alguna forma las esperanzas, las luchas, se vayan concentrando en cosas absolutamente a veces personales, de sentido de vida, que la estamos perdiendo abismalmente, fundamentalmente en lo comunitario. Hasta ahí, compañeras. Yo Gracias, también. Clara. Gracias. Anaí también había pedido la palabra y luego María Teresa Fernández. Sí, perdón, no sabía cómo levantar la mano, se me olvidó el Zoom. Sí, yo quería complementar algunos temas que ya han mencionado las compañeras y también en torno a esta pregunta tan importante que ponía Raquel sobre el avance de los fundamentalismos, ¿no? Yo creo que efectivamente parte de en la cual paradójicamente coinciden libertarios y fundamentalistas religiosos, que es el tema de la batalla cultural, ¿no? Cómo han avanzado estos sectores en calar en los imaginarios, en las percepciones, en los temores, en las esperanzas, sobre todo en los sectores populares y en el caso de las mujeres como uno de sus públicos prioritarios. Y yo creo que esto se engarza también con un tema fundamental, sobre todo en el caso de países que tenemos ya largas décadas de regímenes neoliberales, de ausencia del Estado, ¿no? En el caso peruano, y es algo fundamental como estas organizaciones evangélicas, mediante ONGs, mediante fundaciones y con lobby respectivo en el Congreso, resuelven también temas concretos de la gente. Hay un Estado que te ejemplo, ¿no? Los albergues para mujeres maltratadas están tercerizados. El Estado no se puede hacer cargo de todos y por lo tanto le da casi el 70% a ONGs y la mayoría de ellas vinculadas a las iglesias evangélicas, ¿no? Y en el territorio, sobre todo, ¿no? En los sectores más populares, lo mismo con los albergues de niños maltratados, y el Estado ni siquiera tiene capacidad sancionadora de decir esto lo cierro porque hay algún tema de maltrato, etcétera, ¿no? Entonces, este repliegue del Estado y esta minimización del Estado ha llevado a tercerizar, así como se tercerizan distintos servicios, esta presencia fundamental para atender problemas que afectan a las familias, sobre todo en los sectores populares y en especial a las mujeres, ¿no? ¿Quién resuelve el tema alimentario?
tienes comedores vinculados a las iglesias. El tema de las albergues de las mujeres, cuando hay casos de violencia, también vinculado a las iglesias. El tema de los niños, muchas familias empobrecidas dejan que sus niños estén determinados días, los atiendan, etcétera. Entonces hay ahí, y en el caso, como decía, de Perú, con un lobby muy fuerte en el Congreso, con congresistas que incluso son pastores evangélicas, que refuerzan esa situación e impiden cualquier cambio, bloquean rápidamente iniciativas como la que tuvimos en su momento para fortalecer la presencia del Estado, ¿no? Y un Estado que, como decía, que resuelva, por un lado, estas demandas tan concretas de los sectores populares de orden y seguridad ciudadana, de alimentación. Estamos en una crisis alimentaria tremenda, en el caso peruano, además, con la anemia que se ha incrementado, sobre todo la anemia infantil, de educación, de seguridad, de protección frente a la violencia, de cuidados, que sigue siendo un tema también tremendamente fundamental, ¿no? Y por no hablar también en el caso de las mujeres indígenas y rurales que siguen padeciendo, digamos, esta ausencia del Estado en términos del ejercicio concreto de sus derechos. Entonces yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? Mientras no tengamos una respuesta que conecte con estas problemáticas de los sectores populares, pues la brecha va a seguir ahondándose, ¿no? Y eso pasa también desde esta pregunta de cómo y desde dónde nos oponemos a estas agendas fundamentalistas, ¿no? Porque se crea esta brecha que yo creo que además la explotan muy bien, ¿no? De una agenda postmaterial de derechos sexuales, reproductivos, aborto, más vinculada a las clases medias y altas, y las mujeres de los sectores populares más bien desconectadas de eso, ¿no? Y como decía, eso se mediatiza, se difunde como para generar esa brecha, cuando sabemos que ambas agendas no están desconectadas, pero hay ahí esa tarea de reconectar con estos problemas, como decía, concretos de las mujeres especialmente, y que puedan enfrentar, por un lado, la situación de precariedad, como decía, de alimentación, de seguridad, de cuidados, y por otro lado también el avance en el caso de los territorios, ¿no? Los contextos autoritarios dan mucha más discrecionalidad, por ejemplo, para sacar proyectos extractivos, que en una democracia sería muy difícil. Lo estamos viendo en el Perú con el caso, por ejemplo, del proyecto minero Tía María, que va a afectar una serie de familias en el Valle del Tambo, un valle de producción agrícola, ¿no? Y que ahora, en contexto obviamente de autoritarismo bastante explícito, ya se ha dado la viabilidad del caso, ¿no? Entonces creo que pensar cómo nos oponemos a esa agenda, como decía, reconectando con las demandas concretas, las vivencias, los problemas, esta base material que hay en las familias, sobre todo en los sectores populares, que es donde los sectores fundamentalistas, los conservadores, han logrado poner una cabeza de playa, como decía, resolviendo todo esto que el Estado ha abandonado. Supongo, no sé, quizá en otros países es distinto, pero en el caso peruano, tras 30 años de un Estado neoliberal que minimiza todas las funciones y ya no garantiza derechos, eso es lo que les ha permitido avanzar en buena medida, ¿no? Y si no le hacemos frente, creo que vamos a tener más de esto, combinado con esta batalla cultural en la cual ellos están inmersos y en la cual están siempre minimizando, despreciando las demandas de las mujeres, ¿no? Entonces creo que esto nos sirve también para conectarnos y ponernos un poco en contexto latinoamericano y ir buscando claves en conjunto. Gracias, Anaí. María Teresa Fernández y luego Karen. Muchas gracias. Para mí, escuchar a las cuatro panelistas, también me llena como, no quiero decir desesperanza, porque en el caso de Nicaragua nos sostiene la esperanza y la capacidad de resiliencia que tenemos las que estamos aquí adentro, pero sí nos deja, pues a mí me hace pensar que ante este panorama tan desolador, tan desesperanzador, tan triste, porque escuchando lo que pasa en Argentina, Perú, Centroamérica, que ha hecho un buen resumen excelente María Teresa, y, y escuchando todo lo que pasa, es decir, toda América Latina tenemos este contexto. En toda América Latina está pasando esto, pero ante esta situación, el impacto, digamos, de toda esta situación de crisis sociopolítica,
cultural, económica, violación a las tierras, a los territorios, a la vida de las mujeres, se contrasta también con que se ha retirado de la cooperación internacional. Bueno, en el caso de Nicaragua está clarísimo, pero, por ejemplo, aquí siguen habiendo inversiones que sostiene al gobierno pues, y a la dictadura, pero, por ejemplo, igual pasa en El Salvador, las compañeras que son parte de Remoric están en total desamparo, y pasa igual en Guatemala, y pasa igual de lo que ustedes han dicho en las diferentes reuniones que hemos tenido. Entonces, me parece a mí que ante esta situación de total desolación, es importante también tener como voces, las voces pues que se puedan levantar aquí, hasta ni en las redes podemos decir nada, este, de señalar esto, porque estos países se esmeran en decir que Nicaragua, que hay un clima para la inversión excelente, paridad de género y toda esa vaina. Y El Salvador igual, y así vamos, y también ustedes, entonces como que creo yo, más bien esto es como una propuesta a través de la ILC, que es una organización global, pues levantar las voces de las organizaciones que existen en Centroamérica, no digo que en Nicaragua aquí no es posible, eh, como apoyo a las organizaciones, porque Clara ha dicho cómo se han atomizado las organizaciones, pero es que también no hay recursos para las organizaciones, no hay recursos para programas de mujeres que están impulsando las diferentes organizaciones, en el caso de Nicaragua, las que están en el exilio. Es decir, los fondos para mujeres hace mucho tiempo son limitados. Entonces, yo creo que aparte de este análisis excelente que hemos escuchado y lo que está pasando similar en un país y en el otro, con sus intereses autoritarios y cómo lo hacen los gobiernos, yo creo que tenemos que tener como una voz fuerte en el mundo de lo que está pasando, porque también eso se está consolidando en El Salvador, en Guatemala, con toda la impunidad, pues aquí ya ni se diga. Es decir, estamos viendo pasar y el panorama va a seguir así. A veces yo me pongo a pensar que me voy a morir y no voy a ver nada de que sea esperanzador. Bueno, por ahí tal vez no quiero ser como triste, pues la verdad es que hay que estar en este contexto que vimos en Nicaragua para pensar que aquí no podemos ni levantar la voz, nada, 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 nada. Entonces las que pueden Gracias. levantar ¿ah? Las que pueden Gracias, María levantar, Teresa. las que pueden levantar la voz la tenemos que levantar alto, firme, fuerte, que vibre, para que se levanten las voces de las que no podemos decir nada. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Karen. Hola, buenas tardes, compañeras. Sí, solo quería comentar algo pequeño con respecto a las organizaciones, bueno, el impacto de esta crisis en las organizaciones en general. Como saben, yo acompaño a NOMIAP ya desde hace bastante tiempo y nuestro relacionamiento, bueno, son con las bases de UNAMIAP, pero también con otras organizaciones, ¿no? Algo que a nosotras observamos, no solamente de ahora, ya en realidad viene de hace ese tiempito, es que las propias organizaciones han perdido autonomía. Autonomía en el sentido de que creo que en los últimos 20 años, un poco más, esa tendencia de la reducción de los fondos de la cooperación es algo que preocupa mucho, ¿no? Porque hay muchas de las organizaciones que dependen, o sea, su activismo depende de esos fondos. Entonces, cuando uno revisa la historia de estas organizaciones, se da cuenta que pues, nacieron propiamente de una lucha donde no había precisamente proyectos. Sin embargo, con los últimos años se abocaron que muchas de sus agendas dependieran también de la cooperación. Es casi como, estoy hablando de la cooperación desde las organizaciones, ¿no? De las ONGs. Creo que esto también ha
ha generado toda una burocracia dentro de las organizaciones que una situación de crisis no ayuda, digamos, ¿no? Entonces, las agendas están en función de eso a veces. Uno dialoga con otras organizaciones y se encuentra con eso. Y esa es una crítica que tenemos que hacernos a las organizaciones. Hay regiones donde llegó un momento que había un montón de ONGs con muchos proyectos y que a la larga terminaron domesticando las organizaciones. Y yo creo que en parte, esta también ha sido una de las razones porque ha sido bastante fácil muchas de estas organizaciones ser capturadas por estos fundamentalismos religiosos. O sea, no vamos a negar que en las organizaciones, en las bases, en los territorios, el avance de los fundamentalismos religiosos viene desde hace bastante tiempo, no es de ahorita. No es de ahora. Ahora lo vemos porque obviamente creo que ellas, su siembra, su acumulación, estamos viéndolo ahora. Las escuelas que abrieron, las respuestas que empezaron frente a la crisis económica ya de bastante tiempo y la situación bastante precaria que se vive en los territorios han sido respondidas por estas iglesias, templos, son los que han respondido y han estado ahí en los territorios, ¿no? Entonces, creo que también hay responsabilidades que debemos de hacer un balance desde las ONGs que han estado más cerca en los territorios, desde las mismas organizaciones también. ¿Cómo fortalecemos estas autonomías propiamente de las organizaciones? O sea, esta lógica de pensar siempre en la cooperación también eso es algo bastante peligroso, ¿no? La movilización de la ciudadanía cuando llega el momento no pasa por un proyecto. Creo que eso es algo que tenemos que revisarnos, replantearnos, ¿no? Yo sí he observado de varias experiencias que iniciaron muy autónomas, muy propias, y una cosa le llevó a la otra y terminamos burocratizadas. Y eso también a veces aleja mucho del territorio y de lo que está pasando, ¿no? En el territorio. Otra cosa más que me gustaría comentar es que nuestras organizaciones en muchos lugares pues están abrazando los fundamentalismos religiosos y nos cuestiona también cómo respondemos a eso. Creo que EUNAMIAP es una organización de mujeres indígenas y lo vemos todos los días, ¿no? El pastor tiene un dominio absoluto del territorio, de la comunidad. Sí. Y pueden tranquilamente cerrarnos la entrada al territorio o desaparecer la base. Y las hermanas no van a pelear en ese sentido porque hay toda una concepción que ya está muy bien trabajada, ¿no? Son los síntomas de los últimos tiempos, las señales, en fin, con el COVID se ha acrecentado más. Al igual también que la situación crítica, ¿no? Del avance de economías delincuenciales, ilegales en los territorios que exponen 3 veces, 4 veces más a las hermanas organizadas que se enfrentan a estas economías, ¿no? Entonces, creo que hay bastante disputas en el territorio, muy poca respuesta también desde las organizaciones, porque no estamos en todos. Y bueno, al final nuestras hermanas muchas veces están solas ahí en lo que ha pasado. O sea, por ejemplo, ahorita es el caso de una de las bases, que está en un distrito donde ayer o anteayer han secuestrado una avioneta a los narcotraficantes. Ya la avioneta ya salió por la frontera de Brasil. Hasta ahorita no llega policía ahí, ni preguntan a los testigos, ni nada por el estilo, no pasa nada. Entonces, a ese tipo de desafíos nos estamos enfrentando las organizaciones de mujeres. Y claro,
ahí tienes también en ese territorio una disputa entre la Iglesia Católica y las evangélicas, que hay 2 o 3. Y en ese cruce, digamos, de tensiones, de disputas, están las organizaciones, burocratizadas, perdiendo cada vez más, siento yo, autonomía. Y las compañeras, ¿no? La situación crítica también te pesa mucho para dedicarle, digamos, a la lucha por sus derechos, a la defensa, en fin, porque tienes que dedicarte, pues, a buscarla, ¿no? Y no hay tiempo. Y si hay tiempo, estás cansada. Entonces, creo que hay un caldo de bien preparado, como una de las compañeras señalaba, esta guerra global, una nueva etapa de neocolonización en los territorios que pone en el centro a las mujeres, especialmente a las mujeres, a las niñas, como potenciales, nuevamente, víctimas de estas situaciones de múltiples violencias estructurales, ¿no? Eso nada más. Gracias, Karen. Súper importante lo que nos comentas. Clara. Sí, muchas gracias, Karen. Creo que vivimos situaciones muy parecidas en todos los países de la región, igual en Ecuador, ¿ya? Y yo más bien solo 2 puntos cortos para que pueda seguir nuestra reunión, ¿ya? Un punto que señalaba alguna compañera sobre que la cuestión de aborto es más problema de clases medias o altas. Decirles que nosotras en Cuerpo, Tierra, Territorios, más de 20 años continuados, sí trabajamos bastante derechos sexuales y sobre todo derechos reproductivos y el acceso al aborto, como una parte de la libre decisión que implica cuerpo, tierras, territorios, como he dicho, ¿no? Pero creo que mucho de eso no sale a la luz. Primero porque tienen que hacerlo en clandestinidad, pero segundo también porque son datos, índices que no son recogidos debidamente porque no hay las condiciones. La otra cuestión también que señalaban ya las compañeras de lo que pasa con financiamiento. Claro, cuando había un movimiento obrero fuerte, el trabajador tenía un salario y de su salario ponía algo. Pero ¿qué con las mujeres, las campesinas, las mujeres periurbanas, en todas estas múltiples diversidades? Se suponía que un 1% de toda la financiación internacional era para mujeres, pero nos deberíamos preguntar cuánto de ese 1%, qué milésimas, llega directamente a las organizaciones de mujeres empobrecidas. Yo creo que eso también sería algo para ver y precisamente como la autonomía. Muchas, no me demoro más. Muy bien, muchas gracias, Clara. Y acá sí vamos a cerrar. Recuerden que nuestro espacio es de 1h30. No queremos extendernos mucho para que siempre vayamos participando, ¿no? Yo simplemente quería decir, bueno, comentar un poco acá los comentarios que hay en el chat que han puesto de Ara Aguilar. Dice que es lamentable esa lógica bien intencionada, todo cuando no se apunta a problemas estructurales, ¿no? Agradece por compartir. Y que ahora las pastoras también, las más progres, ¿no? Bueno, no sé. Anaí menciona, ojo, decía que los fundamentalistas difunden esta idea de que el aborto y los derechos sexuales y reproductivos son temas de clase media. Claro, eso es lo que se difunde, digamos, ¿no? Pero obviamente las que estamos de cerca acompañando a todos estos sectores sabemos que no es así, ¿no? Y como bien dijo Clara, el asunto está cómo registras, quién registras y en qué espacios denuncias o de dónde se lleva la data, ¿no? Pero como van a tener un último minuto de cierre, por favor, nuestros panelistas, pero yo no quería dejar de mencionar cosas que también han mencionado, que me parece sumamente importante. Creo que como concluyendo, diríamos que en nuestra región nos estamos enfrentando
a retos muy similares, ¿no? Este avance de los fundamentalismos, que como bien han dicho, no es de ahora, sino que por este retroceso también de la intervención estatal los hemos dejado avanzar. Y que me parece clave, lo último que dijo Karen, que sería muy valioso e importante hacer como un análisis retrospectivo, digamos, ¿no es cierto?, qué ha significado hacer este balance de la acción, digamos, que hemos tenido muchas ONGs en acompañar, y también las propias organizaciones, algunas ya lo están teniendo, ¿no es cierto?, en este balance de cómo generar esas autonomías, porque claro, cualquier dependencia que se genere nunca es buena, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia eso, no? Yo creo que tenemos que tener estos espacios para hacer ese balance, ¿no? Podría ser un tema también de otro de nuestros diálogos, pero me parece súper interesante lo que han señalado y de cómo estos múltiples factores, bueno, no por algo se menciona de la interseccionalidad, porque todo está mezclado, todo está articulado, ¿no es cierto? Las mujeres que no tienen que comer, pero se les exige que puedan participar, levantar la voz, pero tienen que ir a buscar trabajo porque están solas, ahora son jefas de familia, tienen niños que alimentar, es decir, el mundo es muy complejo. Entonces, eso implica también que, siendo nuestro desafío mayor, nos exige tener nuevas estrategias y propuestas también mucho más innovadoras, creativas, que vaya de la línea también de la autonomía, que vaya de la línea de generar estas nuevas narrativas y como ya lo dijo también María Teresa Fernández, de cómo levantar la voz, no dejar de levantar la voz para denunciar y para visibilizar estas luchas, porque a veces se piensa que no pasa nada, que todo sigue igual y no es así. Desde las bases, desde lo más profundo de las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas mujeres de sectores populares, de sectores rurales, mujeres indígenas, están luchando, están enfrentándose a estos fundamentalismos, están avanzando también. Y creo que es oportuno poder visibilizarlo, ¿no? Entonces, doy paso al minuto de cierre de las panelistas, por favor, para ya ir también despidiéndonos de este cuarto espacio de diálogo. Damos entonces la palabra a, bueno, levantó la mano ya María Teresa Randón, adelante. Sí, no, yo solo porque necesito despedirme, porque ahora mismo estoy saliendo de una sala, decirles que muchas gracias por la oportunidad y que sé que hay muchísimo que debatir, pero también muchísimo que aprender de las estrategias que hemos desarrollado los movimientos sociales, incluyendo el movimiento de mujeres y feministas. Y ratificar que a pesar de tanto, seguimos teniendo esperanza en la posibilidad de ir construyendo en el día a día los cambios que necesitamos para vivir unas vidas más amables, más deseables. Así es que muchas gracias, queridas. Muchas gracias a ti, María Teresa, muchas gracias. Marta. Gracias, Raquel. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a participar y, no sé, como reflexión final, creo que todo lo que han dicho las compañeras era súper valioso, ilustrador y de todo lo que está ocurriendo en la región, y que considero que la base de todo esto es la crisis capitalista a nivel global, que en realidad busca redefinirse a través de distintas formas, como son los fundamentalismos, el liberalismo, y va encontrando actores para ello muy preparados para poder reinstalarse desde ese lugar de sistema capitalista, reinstalar su dominio. Por lo tanto, creo que quizás debamos reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí, con gobiernos supuestamente progresistas que tampoco han dado respuesta, así como no dan, obviamente que estos no los van a dar, pero los anteriores tampoco lo dieron. Entonces, algo debemos tratar de pensar esto, ¿no? Que estamos en un sistema que todo esto
Y le sirve a los sectores de poder que son los que van redefiniendo el sistema para mantenerse en el poder. Es simplemente como no sé, un pensamiento así, pensar en voz alta, cómo llegamos a todo esto. Gracias, compañeras. Gracias, Raquel. Listo, muchas gracias, Marta. Anaí. Sí, gracias Raquel. Bueno, compartir un poco lo que ya planteaban las compañeras y recogiendo también lo último que decía una de las compañeras sobre esta suerte de desesperanza que nos invadía después de escuchar estas realidades tan duras que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que justamente que nos sirva más bien esto como para recargarnos y para tomar un nuevo impulso para enfrentar esta situación tan dura que viven nuestros países, ¿no? Efectivamente, creo que hay una arremetida muy fuerte, conservadora, antiderechos, fundamentalista, que se alimenta, se nutre de la crisis del capitalismo, por un lado, comparto esa idea de la compañera Marta, pero también de la crisis de la democracia como una forma de gobierno, de deliberación, de participación que resuelva los problemas de la gente, ¿no? Entonces esa tendencia al autoritarismo, al que resuelve este modelo Bukele, este modelo Milei, que se nos vende como exitosos, ¿no? Finalmente terminan socavando la posibilidad de construir sociedades más justas, especialmente para las mujeres, ¿no? Yo creo que hay que poner mucho énfasis en el trabajo también con las nuevas generaciones. Creo que la juventud, las mujeres jóvenes, las estudiantes, sobre todo las niñas también, traen en sí ya un potencial bastante importante para confrontar estas arremetidas conservadoras, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que también se ha avanzado que podemos mirar como avances en términos de cuestionamiento, de confrontar el patriarcado, y creo que también de alguna manera algo que sí debemos hacer y debemos repensar y pensar es todo el trabajo con las masculinidades, ¿no? Es cierto que a nosotros las mujeres nos toca también pensar en los hombres, pero eso, por ejemplo, fue alguna lección que sacamos en mi paso por el ministerio, ¿no? ¿Quién asume el tema de las masculinidades? ¿Cómo desmontamos, cómo avanzamos en confrontar estas masculinidades tóxicas que terminan cimentando este sistema tan desigual? Entonces creo que han salido varias ideas y qué bueno que estos espacios nos sirvan también para encontrarnos, para conocernos y para poder encontrar claves que nos reafirmen en esta lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias, Anaí. Clara. Hola, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más concreta porque me parecen muy importantes los aportes que han habido, no solo desde quienes han estado exponiendo, sino también de quienes han estado participando. Creo que sí va a ser importante que hagamos algún momento ese balance de las posibilidades, debilidades y cómo avanzar en esas autonomías. Que creo que ahí, para no repetir, nos parece que hay como la necesidad de la unidad de luchas conjuntas, que creemos, deben pasar más allá de la política formal partidaria y de la misma construcción de los estados o cómo vinculamos eso. Y que solo superando esas divisiones, porque además de los sectores con altas desigualdades, también toca responder como a divisiones por temas, ¿ah? Por las etarias, las de pueblos y nacionalidades, las rurales, urbanas, periurbanas, y que entonces si no logramos unidades de visiones, balance y acciones posteriores, va a ser un poco más complicado en esta etapa de necroliberalismo encontrar salidas para todas, las nuestras y los nuestros. Muchas gracias, querida Clara. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en este cuarto diálogo. Ha sido muy enriquecedor las reflexiones. Nos llevamos tareas, pero lo que también quiero que nos llevemos cada uno de los que hemos participado aquí es la esperanza, ¿no? No podemos dejar que nos roben la esperanza. Creo que eso todavía nos mueve, nos moviliza
y hace que nos articulemos y sigamos juntas pensando en alternativas para salir de aquello que nos oprime, nos doblega, más bien para ir avanzando hacia esa autonomía que bien nos mencionaba Karen, ¿no? Entonces, sin más, las personas que deseen pueden abrir sus cámaras para tomar la foto, para tener ahí en el momento que vamos a replicar y difundir lo que hemos dialogado aquí. Las personas que así lo deseen y están dispuestas, pues nada, pongan su camarita, pero para que salgan la carita, eso, gracias Marta. Muy bien, ahí estamos ya todas. Excelente, hola Ketty, súper. Lilian, genial que hayan podido estar. Muy bien, ya saben que tenemos tareas, más tareas. Muy bien, entonces, Estelí, tú dirás, nos das la voz para Sí, a ver, a la voz que de tú... 3. 1, 2, 3. Listo. Excelente. Ya les vamos a compartir en nuestras redes también lo que hemos sido este diálogo para quienes no han podido estar, lo puedan difundir entre sus demás integrantes de sus organizaciones, ¿no? Eso es, entonces, muchísimas gracias, un abrazo grande y a seguir Gracias a luchando, ¿no? todas. Que nos queda mucho Muchas camino. gracias. Sí, Abrazo. Nos compañeras, vemos. muchas gracias, Adiós. Anaí, Clara, Marta, María Teresa, muchas gracias. Gracias, Adiós. gracias. Cuídense mucho.